Hola mis queridos apasionados, bienvenidos a La Pasión de Construir Sueños, el podcast donde exploramos cada uno de los detalles detrás de una verdadera construcción arquitectónica, donde tenemos expertos artesanos de cada uno de los elementos. El día de hoy tenemos un elemento muy importante dentro de una casa que marca la diferencia entre que tengas una casa común y una casa extraordinaria. Esta persona que tenemos con nosotros es un gran amigo mío que además ha construido en muchas partes de la República y ha tenido seguridad, capacidad, diseño técnico y todos los elementos necesarios para que las obras sean espectaculares. Porque no es lo mismo ver una fachada normal a una fachada de cristal gigante. No es lo mismo tener una terraza a una terraza abierta con un cristal o una alberca que sea de cristal. ¿Cómo soporta una alberca toda la capacidad de agua? Esas y muchas otras preguntas el día de hoy las vamos a resolver en este podcast. Tenemos varias preguntas que nos mandaron. Mucha gente me ha preguntado, ¿y cómo hago esto? ¿Y cómo hago esto otro? El día de hoy tenemos al experto que nos va a resolver esto. Y pues no queda más que presentar a mi buen amigo Fernando Vaca. A ver, amigo Fer, preséntate un poquito. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿De qué la giras? Buenas tardes, antes que nada aquí Luis Fernando Vaca, servidor, arquitecto también de profesión. Nos dedicamos a la cancelería desde hace aproximadamente 18 años. Mi empresa se llama Soluciones Arquitectónicas Vaca y pues sí, como lo mencionas, somos especialistas en todo tipo de cancelería, en todos sus usos, habitacional, industrial, comercial, de todo tipo. Hemos hecho desde una casa hasta complejos como oficinas, usos de restaurantes, albercas, son varios usos. Ok, para comenzar, platícanos, pues eres arquitecto, entonces no te dedicas a construir. ¿Cómo fue que llegaste a este gran mundo de la cancelería y el vidrio? Muy bien, mira, es algo curioso. Te voy a dar un preámbulo desde un poquito antes de dedicarme a la cancelería. Yo cuando estaba en la universidad, soy también egresado de la Universidad de León, entonces, justo cuando estábamos cursando el último cuatrimestre de la universidad, pues estaba como cualquier otro estudiante, ¿no? Sin trabajo. Entonces, se me da la oportunidad de entrar a un fraccionamiento como tipo asistente de residencia de obra. Entonces, ¿qué pasa? Que se termina el trabajo, ¿no? Con la residencia de obra y enseguida pues me quedé desempleado, ¿sí? Entonces decidí hacer una pausa y me dediqué al arbitraje, ¿sí? Estaba en el arbitraje hasta profesional, pero tuve una lesión, entonces también dejé ya de hacer arbitraje y pues bueno, ya ni arbitraje ni tampoco residencia, entonces de obra, entonces pues me quedé estancado. O sea, tú sí eres de los que dicen, no, yo iba a ser jugador profesional, pero me lesioné. Me fregué la rodilla. Ah, también no me digas eso. Entonces, ¿tú trabajaste como árbitro o te formaste más bien como árbitro profesional? Fui árbitro profesional, segunda y tercera división. Okay. Pero sí, las lesiones pues me dejaron fuera. Justo cuando las lesiones me dejaron fuera, pues me quedé sin ningún ingreso yo, porque también lo hacía a nivel amateur. Uh-huh. Y pues eran mis ingresos para pagarme yo la última etapa de la universidad. Entonces me quedo sin trabajo y tenía unos amigos, tengo unos amigos que se dedicaban a la cancelería. Entonces, específicamente en templados. Entonces ellos me invitaron a trabajar en esa empresa. Yo fui a hacer mi entrevista de trabajo y todo eso, y no me quedé ahí. Me quedé en otra empresa en la cual me hicieron como una tipo de recomendación, sin saber obviamente nada de cancelería, pues ahí aprendí. Entonces, aprendí todas las líneas de aluminio, todos los usos del cristal, sus derivados, acero inoxidable, o sea, aprendí muchísimas cosas y me gustó. Entonces dije, pues aquí esto es lo mío, ¿no? Decidí especializarme en la cancelería de aluminio y vidrio porque
pues se me cerró un poquito el mundo en el tema de la construcción y edificación, aunque tengo experiencia también un poco de experiencia en edificación, construcción, urbanización también. Entonces, pues me gustó pues bueno, gracias a Dios, ahí estamos todavía, pues bendecidos, ¿no? Por esa parte de la construcción, que es una rama más. Ah, muy bien. Entonces, uno de tus hobbies, bueno, fue no hobby, sino trabajo en la parte de arbitraje. No fue un hobby, Porque lo sigues haciendo, ¿no? Sí, todavía, obviamente a nivel amateur. Me gusta mucho a mí el fútbol, me gusta mucho específicamente el arbitraje. Entonces, si te gusta el fútbol, le debes ir al América. Claro. Ah, muy bien. Bueno, ya no pude yo continuar con el arbitraje por las lesiones, sabes, subí de peso, entonces ya no pude, ya no pude lograr tener una condición física para llevar a cabo a nivel profesional. Se me fue el tiempo también, porque también la edad es algo importante es un requisito que te piden también en la, ¿cómo se llama? En la delegación de árbitros profesionales. Te piden dos cosas importantes: que estés estudiando o que tengas una carrera para que en el desempeño o ejerciendo el arbitraje profesional no tengas necesidad de hacer como tipo sobornos, ¿no? Y todo eso, se supone. Que sea como un hobby, pues, Exactamente. un segundo de que trabajo. al final de cuentas es la fuente de trabajo actualmente de los árbitros profesionales, porque también el entrenamiento no los deja hacer otra cosa. Okay. Entonces, se supone que es para eso. Y la segunda, también la edad, ¿sí? Hay un límite de edad. Yo cuando tenía 17 años fue cuando empecé arbitrando de manera profesional, y duré 2 años a los 19, entonces pasó mi lesión y me tuve que retirar porque tuve prácticamente con mi lesión parado 1 año en recuperación. Ok, a ver, cuéntanos alguna anécdota bonita que tengas o algún recuerdo de algún partido importante que hayas pitado o que te haya tocado estar a punto de pitar o que haya estado ahí. Ok, sí, en segunda y tercera división, bueno, pues me tocó ver pasar muchos jugadores que ahorita son estrellas o que en su momento estuvieron proyectados para ser estrellas. Ejemplo, pues por ejemplo está el jugador de Chivas como Jair Pereira, el ruso Samogilny, me tocó arbitrarles, tanto en amateur como en profesional. Me tocó arbitrarles a jugadores también ya retirados como el Gaby García, como Luis Hernández, como Villic, Juan Hernández. Pero a nivel profesional, la mayor anécdota que tengo es cuando me tocó estar designado en un partido, cuando todavía era Liga, Primera División A, lo que ahorita es Liga de Ascenso. En ese partido iba a jugar Pumas contra León, aquí en León. Entonces, yo era una promesa para llegar a ser un buen árbitro, tanto en Primera A como en Primera División. Entonces, pasa que a mí me designan, pero para ir como cuarto árbitro, perdón, como visor, algo así. Entonces me mandan, y el árbitro designado para ese partido, el árbitro central, era Marco Antonio Rodríguez, el famoso Chequi Marco. Entonces resulta que tienes que estar 2 horas antes del partido mínimo para que te permitan arbitrar. Resulta que Marco Antonio Rodríguez no llegaba, justo eran 2 horas y antes del partido 1 hora y media no llegaba. Entonces yo estando ahí, hablan a la delegación de árbitros del estado de Guanajuato y al presidente le dicen: oye, pues no ha llegado, necesito que me mandes a una persona para que sea el cuarto árbitro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que el cuarto árbitro que vive en ese momento, no me acuerdo quién era Jorge Eduardo Gasso, si no me equivoco, lo designan como árbitro central. Los abanderados eran de aquí también de Guanajuato, no me acuerdo quiénes eran. Entonces yo, como iba de visor, me mandan a hacer la función de cuarto árbitro, ¿sí? En eso, faltaba 1 hora para empezar el partido, ya estás preparándote, y que llega Marco Antonio Rodríguez. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que me dejan de cuarto árbitro.
Entonces, fue una experiencia muy bonita, pero muy complicada a la vez porque te das cuenta de los verdaderos jerarcas del fútbol mexicano. En este caso me tocó lidiar, te lo digo de esa manera, lidiar con Hugo Sánchez, que era director técnico de Pumas, y con Carlos Reynoso, que era director técnico de León. Entonces, soportar a esas dos figuras en las bancas es un tema, es complicado estarlo soportando. Sí. Entonces, fue una experiencia muy bonita y muy complicada. Y bueno, después de esa buena experiencia, pues es que me pasa la lesión. Entonces ya no pude llegar más arriba. Ok, bueno, pues muy buena experiencia, ¿no? De todas maneras, sí hizo algo bueno ahí. Qué bueno. Bueno, vamos a entrar un poquito ya en tema de tu especialidad. Por ejemplo, en tu experiencia, ¿qué papel juega el vidrio en el diseño arquitectónico actualmente? Muy bien. El vidrio, como lo comenté hace rato, tiene diferentes aplicaciones o usos dependiendo de la necesidad que lo requiera, en este caso, tanto el cliente como el arquitecto, ¿sí? ¿A qué voy? Ha evolucionado el cristal muchísimo. ¿Recuerdas que antes se utilizaba el cristal chino, que el cristal, chino en varias modalidades, hasta tonos, que era un vidrio de 3, 4 milímetros. Chino no era que venía de China, sino que estaba sí estaba con una textura con chinita. Textura y todo eso, Sí. así los conocemos. Entonces se utilizaba antes la cancelería en el de herrería. Sí, que uno le ponía, ¿cómo se llamaba? El mastique. Mastique. Para sellarlo, para que no se moviera y todo eso. Exactamente. Entonces, ha evolucionado desde hace, yo que me acuerde, para acá, en mi tiempo de experiencia, pues sí, ha cambiado mucho, ¿no? Ya no se usa tanto la herrería, hay quien todavía la usa. Y pues bueno, ahora los estilos arquitectónicos, más que nada de los arquitectos actuales, utilizan el minimalismo, ¿no? Entonces el minimalismo utiliza mucho el uso del cristal. Mientras más limpio, mejor. ¿Qué quiero decir? Hay a quien le gusta cancelería con aluminio, que también hay líneas a utilizar para proponer, pero también hay quien le gusta mucho que esté limpio el cristal. Al estar limpio utilizamos los herrajes de acero inoxidable. Entonces, dependiendo de la necesidad que ocupe el cliente y el arquitecto, hacemos una propuesta para pues combinar, ¿no? Y al final de cuentas tengas que tu proyecto sea estético y sobre todo funcional, o combinar ambas partes para que satisfagas tu necesidad espacial, ¿no? Ok. Entonces, en estos años que tú has trabajado, ¿ha evolucionado mucho tanto el vidrio como el aluminio? Bastante. Y en precios más, ¿verdad? Sí, claro. Ok. Por ejemplo, damos algún ejemplo de la evolución, no sé, en cristales templados. Ok. Bueno, antes no se utilizaban los cristales templados, ¿sí? ¿no? El cristal templado tiene poco tiempo, relativamente poco tiempo. Estamos hablando de unos, unos 25 años para acá, ¿sí? Que se utiliza el cristal templado. ¿Qué es el cristal templado? Es un cristal normal como el que conocemos, pero el cristal normal que conocemos es el cristal recocido. Todo parte desde ahí, desde un cristal recocido. El cristal recocido, en sus diferentes grosores, se mete en proceso a un horno, que es calentamiento y enfriamiento, que adquiere una resistencia 6 veces mayor a la de un vidrio normal, que es un vidrio recocido, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los usos? Los usos de un vidrio templado es para, específicamente, es la seguridad, ¿sí? ¿Cómo podemos ver un ejemplo fácil de un vidrio templado? Es, por ejemplo, en el uso de los vehículos, ¿no? Lo ves cuando en los vidrios laterales se llega a quebrar un vidrio, pues se hace boronas. Ahí te das cuenta que es un vidrio templado. Pero un vidrio templado no se quebra muy fácilmente. Insisto, adquiere una resistencia 6 veces mayor a un vidrio normal. Entonces se usa más que nada o su principal característica del templado es el punto de seguridad. Okay. ¿Sí? Y bueno, sí ha evolucionado bastante, porque pues antes también el vidrio era... utilizábamos, por ejemplo, o se usaba el vidrio, dicen ahorita como el espejo, ¿no? Que es el vidrio reflectivo, pero nos quedamos ahí, o vidrios claros,
¿sí? Sí, normalmente era vidrio claro por el precio, por el uso también, que era el que más se vendía. Ahora se siguen usando todavía ese tipo de vidrios, pero ya, como es la evolución de los usos también, o la evolución del mismo cristal, o la necesidad hasta del cliente y del arquitecto o del proyecto, te obliga a que vayas cambiando también los sistemas. Hay vidrios que el vidrio que te mencioné hace ratito, el reflectivo, bueno, ese vidrio se queda un poquito estancado. ¿Qué pasa con el vidrio reflectivo? Evoluciona y ahorita ya hay unos vidrios monolíticos también que son inteligentes, ¿sí? Entonces, un vidrio reflectivo cambia a un vidrio inteligente, su uso ya es otra cosa, ¿sí? Ya es para el punto térmico, o sea, que es control solar, y hasta para el punto auditivo, y tal vez hasta para seguridad. Y estéticamente también, o sea, depende, insisto, de la necesidad del cliente, ¿no? Ese vidrio inteligente es el que es, por ejemplo, hay una marca que se llama como Solite. ¿Ese es inteligente o este no es inteligente? Es un vidrio inteligente. O son de los... Hay unos también que le picas un botón y tienen nanotecnología que se oscurecen, aclaran, o es otra cosa. Es una película. Ah, ok. Es una película inteligente que tú le picas a un control y se te opaca el vidrio, o sea, se te hace como si fuera, y son módulos, lo puedes poner en una ventana, en una fachada, no sé, y si tú no quieres que te vean hacia el interior, lo sincronizas, ¿no? Obviamente viene previamente canalizado, lo sincronizas y se te opaca el vidrio, o sea, como si estuvieras merilado. Okay. ¿Sí? Pero no es el vidrio, es una película va sobre el vidrio. Una película que se le aplica al vidrio con tecnología. Ok, y por ejemplo, dentro de esos que tú me mencionas ahorita, de los templados, hay unos que se llaman laminados, sí, o de doble acristalamiento. Okay. A ver, platícame de qué más hay, para que la gente sepa de qué otros vidrios hay. No nada más es el vidrio normal transparente de ventanas o el vidrio entintado, sino el vidrio templado. Ya nos dijiste que es mucho más seguro, tiene 6 veces más resistencia. El templado. Y ese, por ejemplo, es el que si se rompe por alguna razón se hace boronas, ¿verdad? Y ¿ese no te corta? ¿O te corta muy poco? O... Mira, la diferencia de un templado a un vidrio recocido es que si se te llega a quebrar un vidrio recocido normal, pues se te cae en bloques, ¿no? En bloques grandes, filosos, que son peligrosos. Entonces imagínate un uso en un domo, ¿no? Si pones un vidrio normal recocido, sin seguridad quiere decir sin nada, sin película, sin nada, pues llega a caer una piedra en un domo y estás precisamente abajo de un domo, pues imagínate lo que te puede provocar, ¿no? O sea, te va a cortar. Y había muchas personas que hacen accidentes con eso, ¿verdad? Sí, claro. Ahora bien, se le pone una película y pues bueno, la película te permite, aunque no lo temples el vidrio, te da la seguridad, ¿no? Ahí se queda para que puedas tú reemplazarlo, el vidrio. Se queda pegado como una calcomanía. Exactamente. Okay. O el templado. ¿Qué pasa con el templado? Estás parado, se te caen boronas y te hace un daño menor, te provoca un daño menor. O sea, no va a pasar de que rasguños o cortaditas, pero no pone en riesgo la integridad física, ¿no? Sí. De todas maneras, el peso del vidrio, pues te cae un vidrio de 1 centímetro por 1 centímetro, como si te da una buena descalabrada. Sí, pero el daño es menor y ya te cae con menos fuerza, porque ya el esfuerzo, cuando se quebra el vidrio arriba, pues ahí está. Yo te digo porque, por ejemplo, una vez en mi casa, yo tengo domos en la escalera. Y, por ejemplo, yo mis domos que hago, sí los hago como de 80 centímetros y unas traves para que sea bonito. Una vez, un domo, bajamos la escalera y fuimos a mi oficina. Yo estaba con mi familia, íbamos a ver una película en mi oficina. Soy yo, ¡pum! Así, pero fuerte. ¿Qué pasó? Un balazo o algo. Y no, nos dimos cuenta, todo estaba desboronado, el cristal en el piso. Yo tengo un cancel, un pasamanos de cristal. No le pasó nada, 2, 3 detallitos porque no se tronó de lo fuerte, pero cayó todo así, de golpe. Entonces, ¿es posible o por qué pasa eso? Una explosión espontánea de un templado. Muy bien, los vidrios templados no truenan de la nada. Okay. Siempre hay un porqué. Puede ser un error de instalación
o puede ser hasta mismos movimientos de la construcción. Ejemplo, específicamente en el domo, ¿sí? En la parte de arriba la fijación es a base de tornillería. O sea, tenemos metal, tenemos el bastidor que es el aluminio y tenemos la fijación. Tal vez en algún punto pegó en un tornillo o hizo contacto directo en el aluminio en el vidrio, el vidrio en el aluminio. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que preparar también esa parte, ¿sí? Se supone que nunca, no se supone, lo correcto es que nunca debe de tocar el vidrio sobre el metal, en este caso el aluminio, o si la protección o la ventana cerraría, pues en el metal como tal no debe hacer contacto, ¿sí? Y tampoco con la tornillería, porque pasa precisamente eso. Para ello se utilizan los selladores, se utilizan los adhesivos necesarios. En este caso, en el domo se utiliza cinta Norton en diferentes aplicaciones o grosores. Hay cinta Norton para policarbonato, cinta Norton para vidrio, cinta Norton para los vidrios insulados. Hay cinta Norton dependiendo del grosor. También depende del grosor para qué lo vas a utilizar. O sea, ¿sí? Cuando yo coloco aluminio, ¿no debo colocar el vidrio encima? No. Colocas un aislante que es una cinta Norton, que es una cinta de doble cara, como con foamy, y encima ya ese es el separador. Okay. Ese es el separador para que no coloques directamente el vidrio sobre el metal. ¿El vidrio templado también tiende a moverse? El vidrio templado... crecer, como el concreto. Sí, claro, también. Okay. Sí, también, igual que el metal. Okay, recuerda que el cristal es una combinación de minerales. Ajá, ok. Entonces, eso que tronó en mi casa, ¿qué pudo ser? ¿Un travieso que aventó una piedra? Ahí pueden ser varios factores. ¿Sí, va? Alguien aventó una piedra, que está muy complicado. O a lo mejor hubo un movimiento, un asentamiento y pegó a lo mejor en un punto de un tornillo o no tenía las cintas. Porque muchas veces un error que cometen los instaladores es por ahorrarse, ¿sí? Por ahorrarse unos pesos, ¿sí? Aunque el cliente a veces no lo sabe. Cuando les pongan, ¿sí? Pongan atención. Eso es importante. Que muchas veces le ponen pedacitos de cinta para ahorrarse la cinta, porque a veces no la llevan. O sea, ¿sí? en lugar lo correcto es, te debes de aventar todo tu cordón de cinta. O sea, toda la parte que vas a cubrir del aluminio del bastidor, todo de cinta, no en pedacitos. Okay. Entonces, cuando se va acabando los pesos, o sea, obviamente, pues el peso le va ganando, y si metes una cinta muy delgadita, hace contacto con el metal. ¿Sí? ¿Y a poco el solo contacto con el pantalla hace que truena? Se supone que no, pero hay movimientos, ¿no? De la casa. Tú lo sabes, hay movimientos del terreno y todo eso. Entonces, esos movimientos probablemente pegó en alguna orilla, no sé. Algo pasó, pero puede ser un error de instalación o pues algo muy extraño que pueda ser un golpe, ¿no? Una piedrita o algo. Puede ser. Sí, porque, ¿recuerdas una casa también que hicimos aquí en Masada? Pues la de Sion. ¿Te acuerdas que también se le tronó un domo? Sí. Que dijeron acá le tronó un domo, así como estaban adentro y tronó un domo. Pero ahí después te fijaste que había piedras arriba, ¿no? O sea, ya había sido, o pudo ser la construcción de un lado que estaban en obra, o alguien que pasó y... Sí. Mira, ahí sí me acuerdo perfecto. Estaba una construcción a un lado, o sea, la colindancia estaban construyendo. Y ahí se vieron restos de piedras. ¿Sí? Como de un colado que aventaban piedras. Sí, sí, sí. Digo, sin querer a lo mejor. Sí, a lo mejor con una pulidora o algo, no sé, una fuerza, te aventó una piedra y te quebró el vidrio. Okay. ¿Sí? Eso puede ser uno porque ella vivía en la casa, ya estaba todo bien. O sea, pero resulta tiempo. Que, ¿te acuerdas que nos habían dicho que no? Que de la nada tronó, de la nada no truenan los vidrios. Ok. ¿Ve? Sí, fue por algo. ¿Vale? Bueno, entonces, nuestra siguiente pregunta es, cuando yo quiero hacer una casa moderna, ¿qué consideraciones debo tener y qué tipo de vidrio nos recomiendas para poder instalar nosotros? Ok. Hay puntos muy importantes que debemos de tomar en cuenta, como la ciudad donde se está construyendo, es una cosa muy importante. ¿La ciudad? Sí, ¿por qué? A ver, ¿por qué? Si estás en playa, si estás en un desierto, si estás en la sierra, entonces ahí depende mucho el clima también, ¿no? La orientación también que le das a la casa, todo eso. Ejemplo, ¿sí? Una vez hicimos una obra en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y
Bueno, pues nosotros íbamos con nuestras ideas, ¿no? ¿Sabes qué? Pues sí, el cliente me dice, quiero la mejor línea de aluminio y todo eso, española. Le llevamos, ¿qué tipo de vidrio? No, pues quiero un vidrio Tintex, ¿no? Algo estético, pues el vidrio Tintex es el verde. Es muy estético el vidrio. Ok, sí. Y me dice, oye, pero ¿sabes qué? Que aquí hace demasiado calor. O sea, estamos hablando de climas de más de 40 grados en temporada de calor. Entonces, ¿qué me propones? Dice, Ok. pues que ponga aire acondicionado. Ok, bueno, aparte. Ok, entonces ahí tienes que meterle un vidrio o laminado, combinarlo, o le puedes meter un vidrio insulado. Laminado e insulado. Ujú. A ver, ¿qué diferencia hay de esos dos? El insulado es un vidrio que se forma con una capa de gas argón, o sea, son dos cristales que los unes, se forma con una cinta aislante que se llama cinta Norton Duo y se le inyecta gas argón. ¿Para qué es el gas argón? ¿Cómo se llama? El gas es el que te ayuda con el punto auditivo, ¿sí? Con el punto de la audición. Y se le pone también dentro de un polvo de glicerina para absorber la humedad que se vaya a acumular, o que se pueda acumular en medio de los dos vidrios, ¿sí? Y se le deja también un tubo capilar, que ese tubo también desecha o desaloja esa humedad. ¿No ¿sí? se va por ahí el gas? No, se va únicamente la humedad, porque es un tubo es un tubito casi del grosor de una aguja. Ok. ¿Sí? Entonces, muchas veces hacen los vidrios, las empresas o los negocios, no es por menospreciar, pero muchas veces, insisto, Puede los talleres pequeños se ahorran, te cobran como si fuera un vidrio insulado, ¿sí? Y sí lo es, pero un vidrio insulado, debe tener esas características para que sea insulado, porque muchas veces los maestros alumineros quieren hacer ellos los vidrios insulados y te venden todo para hacerlo, pero ¿qué pasa? Que no te suministran el gas argón, ¿sí? Debe ser una empresa especializada que hace Sí, eso. normalmente porque bueno, también muchos clientes te piden la garantía, ¿no? Entonces, para que tú puedas aplicar una garantía, tienes que estar respaldado por la empresa que te está vendiendo el cristal, laminado, templado, insulado, o en todas sus derivaciones. Entonces, tienes que tener ese respaldo para que tú puedas aplicar la garantía. Muchas veces el error de los compañeros alumineros es que ellos lo hacen y pues bueno, muchas veces ya se dan cuenta de que lo hicieron ahí mismo. ¿Cómo te das cuenta que lo hacen ahí mismo? Por los dedos. Cuando ves las manchas de los dedos dentro de y que no Fíjate, se pueden yo quitar. hice una remodelación en un fraccionamiento, toma Haciendas del Lama, y el cliente nos pidió, él vive en Estados Unidos, entonces su casa aquí es su casa de campo, se puede decir. Entonces nos pidió que fuera cristal insulado, o sea, que fuera insulado con gas y todo para que esté. Entonces contratamos una empresa para que fuera a hacerlos, medir y todo. Pues no, cuando llegan con los primeros, porque fueron varias ventanas, se le veían los dedos. Entonces digo, ¿qué es esto? ¿De qué es eso? No, chécalo. Y ya lo regresaron, no sé si lo habían acomodado algo. Pero después de eso, como un año después de que terminamos la remodelación, me habla y dice, ¿sabes qué? Que pues no estaba aquí y voy llegando y está tronado el vidrio. Le digo, bueno, mejor tronó en pedazos. Dice, no, se partió. Entonces dije, no se puede partir porque si no, no es templado. O sea, si tronó en pedacitos, pues se supone que tú cuando haces un vidrio insulado, son templados los dos. Viene el centro y los dos templados, ¿no? Puedes insular o hacer vidrios dúo con vidrios recocidos. No tiene que ser forzosamente templado. Ah, ok. Yo pensaba que era solamente templado. No. Pero si no te conviene, pues se pone que te ayuda hasta el aislante térmico y todo, ¿no? Pues ahora sí que si vas a hacer la inversión, el gasto, pues hazlo completo, ¿no? Sí, por el punto de seguridad también. Ahora, el vidrio laminado, ahí es un poquito diferente. Siguen siendo también dos vidrios, pero se unen con una película, así como si fuera un sándwich. Esa película puede ser EVA o puede ser PVB, ¿sí?
Esa película es como la de los vidrios de los parabrisas, ¿no? De los carros. Ah, la que va en medio. La que va en El medio. que truena puede ser y queda Sí. la película en medio y no se ve. Exactamente, es un vidrio también de seguridad. Ese vidrio lo puedes usar en ventanas y puedes hasta sustituir las protecciones de herrería que a veces le ponen a las casas, ¿no? Con ese vidrio. Porque con ese vidrio, obviamente, dependiendo el uso que se le va a dar, es la propuesta del vidrio que se le va a dar, ¿no? La combinación, vaya. ¿Sí? También lo puedes utilizar el vidrio laminado para escaleras. O sea, lo puedes pisar. Hicimos una remodelación, ¿dónde fue? En Fresnos, donde pusiste un vidrio así, pero estaba como chinito arriba, ¿no? Sí, puedes hacer diferentes combinaciones. ¿Sí? ¿Por qué será? Para Insisto, pisar, ¿no? Era los un domo. usos se los vamos a dar, ¿no? Ujú. ¿Sí? Dependiendo de tu necesidad, vas a proponer un vidrio laminado. ¿Para qué? ¿Sí? Una ventana, insisto, la puedes poner un vidrio laminado y bueno, por los ladrones pues va a estar más complicado porque piensan que es un vidrio normal. Entonces no lo pueden penetrar el vidrio. ¿Sí? Por la película jamás lo van a penetrar. Va a estar muy complicado y se va a quedar el vidrio. Y por ejemplo, un vidrio, vamos a hacer una ventana normal, un vidrio con cristal recocido, un vidrio con cristal templado y un vidrio con laminado, ¿cuál es la diferencia en costos de una ventana normal? ¿Qué te parece de unos 50 por 1.20? Muy bien, En porcentaje, no en precio, en porcentaje. En porcentaje, muy bien. Pues voy a ponerle un número, ¿sí? Así simbólico también. Una ventana con un vidrio normal, si te cuesta 100 pesos, el que sigue es el templado, te va a costar como 120 pesos. El que sigue es un vidrio laminado, te va a costar 160 pesos. Y si le metes un vidrio insulado y templado, pues te va a costar cerca de lo doble, ¿no? Que son 200 pesos. También ahí te va a cambiar la línea de aluminio, porque no todas las líneas de aluminio son compatibles para meter vidrio insulado y vidrio laminado. Ah, ok, porque son más gruesos, son 2 vidrios. Exactamente, entonces tiene que ser el canalito donde se entra el vidrio, pues tiene que también estar preparado para recibir el grosor del vidrio, ya sea laminado en su respectiva combinación de vidrios o en el insulado, porque en el insulado también tiene que ver el separador, el espaciador. Okay. También hay reglas, hay especificaciones. No puedes hacer un vidrio muy grande también insulado, con un separador muy cortito. Okay. Si vas a hacer un vidrio con dimensiones grandes, de las permitidas también, te va a pedir un espaciador muy grande también. Puede ser un espaciador hasta de 20 milímetros. Ok, o sea, sí hay normas técnicas que hagan o que lleven a cabo todos esos procesos, claro, y no hacerlos a la mexicanada. Claro. Okay. Ejemplo, en los edificios que están aquí en Villas de Irapuato, los que se ven de todos lados, ya ves que hay 2 igualitos, ahí nos tocó participar cuando trabajamos en una empresa. Ahí se hizo un cálculo y nos dio como resultado utilizar vidrios ahí laminados y también insulados por el factor viento. ¿Sí? En altura pues pega el viento muy fuerte, entonces hay que hacer un cálculo también. Se mueven así. Hay que hacer un cálculo también para ver qué vidrio vamos a proponer. Ok. Entonces, a ver, para antes de pasar a la parte de cancelería, denos un consejo de tu parte para usar vidrio, cuándo usarlo o qué consejo nos das acerca del vidrio en las ventanas de nuestras casas. Ok. Para las ventanas son básicamente 2 cosas. La primera es qué uso le vamos a dar y cómo lo vamos a usar. Esto quiere decir combinar lo estético con lo funcional. ¿Sí? Entonces, yo lo que sí propongo es que no hagamos las cosas lo más barato que se pueda, ¿no? Porque luego aquí se aplica de que a la larga sale más caro. ¿Sí? Tienes que tomar en cuenta la orientación, insisto, la ventilación también que te propongan en tu casa. ¿Sí? Hay que encontrar siempre la ventilación cruzada, ¿no?
Entonces, si tienes una ventana y así le pongas el mejor cristal, pero si no tienes la ventilación, pues va a estar esa habitación o ese espacio va a estar caliente. Okay. Entonces también hay que tomar en cuenta esos factores. Y pues bueno, dependiendo también de la necesidad del cliente, en este caso que es el cliente final, ¿no? Dice, pues no quiero que me vean, ¿sí? Entonces pues hay que proponerle un vidrio y no irnos a la tablita, ¿no? De un vidrio reflectivo, no. Tienes que proponer un vidrio que sea reflectivo, pero que también sea un vidrio inteligente, ¿no? Que también te reduzca la temperatura, que te quite o que te reduzca también los rayos ultravioleta, los infrarrojos, todo eso, porque tiene varias características el vidrio inteligente. El vidrio inteligente, estoy hablando en vidrio Solite, y en Solite pues hay Solite claro, Solite verde, Solite gris, Solite azul, y también hay unos vidrios inteligentes también que son los Evos, también que es Evo 35, Evo 50, Evo 75. Eso de 35 y 75 quiere decir el nivel de calor que te puede reducir. Okay. Y hay otros vidrios, hay Blu-ray, hay una infinidad de cristales que puedes proponer que son vidrios inteligentes. Está otro también que es el Lowy. Se hacen pruebas también con un foco infrarrojo, un foco rojo también, y esa es una prueba donde pones un vidrio normal, un vidrio laminado, otro vidrio inteligente, y ahí con un nivel, un láser del otro lado, donde pones tú tienes el vidrio, el vidrio, tienes aquí tu lámpara de calor, y de este lado tienes un sensor, y aquí te va diciendo cuánto te va reduciendo de calor con los diferentes usos de vidrio. O sea que cuando tú vas a tener o que vayas a hacer una casa y quieras poner vidrio, siempre debes tomar en cuenta toda la tecnología que existe en vidrios para que la inversión que haces, que es para toda la vida, sea una inversión inteligente también, aparte del vidrio. Si ocupas, por ejemplo, reducir el calor, si ocupas reducir la visibilidad, o sea, que la persona que te esté suministrando el servicio conozca todo eso y te dé las propuestas necesarias para poder tener el mayor beneficio al costo que estás pagando y a la necesidad que tienes, ¿es correcto? Definitivamente. Ok, muy bien. Entonces vamos a pasar a la segunda parte que es, nos dicen aquí, cancelería y perfiles. Como dices, antes solamente había herrería y le poníamos plaste y así, ¿verdad? Ahora ya hay mucho tipo de cancelería. La cancelería también ha evolucionado en los últimos años, ¿no? Y también Claro. el nivel de vivienda, el nivel de local, el nivel de plaza, conlleva un nivel diferente de cancelería. O sea, hay cancelerías muy económicas, hay cancelerías medianas, hay cancelerías de alta gama. Danos ahorita un listado, no sé, de 3 a 5 tipos de cancelería que existen actualmente y para qué lo recomiendas. Eso te lo pregunto porque hay ocasiones en que una persona dice, yo quiero cambiar las ventanas, y me dicen, mira, me venden esas ventanas en 20 pesos de 2 pulgadas. Y pero estas están en 40 y son de 3 pulgadas. Pues es lo mismo. Y a veces no sabemos la diferencia entre una y otra. Entonces, que nos digas de 3 a 5 tipos de cancelería actual que existen y para qué nos recomiendas cada una de esas. Claro que sí. Bueno, en cancelería, líneas de aluminio ha evolucionado bastante también. O han salido en los últimos años varias líneas que no estaban o que ya estaban en el mercado, pero aquí específicamente en México no las conocíamos o no las aplicábamos. Ejemplo, ahorita lo normal, lo básico que siempre hemos conocido aquí es la línea de 2 pulgadas, 3 pulgadas, que es la línea panorama en ventanas. En puertas abatibles está una 3/4 y 3 pulgadas también. ¿Sí? También existe la línea de 1,5, pero esa normalmente la ponían los fraccionamientos en vivienda en serie de un nivel medio-bajo. Okay. ¿Sí? No sé si te acuerdas, si las has visto que vivienda en serie, una ventanita, unos perfiles bien delgaditos, esa línea de 1,5 y te ponen vidrio de 3-4 milímetros. O sea, para ahorrar, pues, así como que llegas y... Sí. Es así donde llega el lobo feroz. Sí, no, hace un viento y te mueve todo. ¿Y aún se vende todavía eso? ¿O ya no tanto? Todavía hay quien lo mete. Para vender vivienda económica. Vivienda en serie. En serie. De hecho, vivienda en serie está muy castigado los precios y casi nadie lo quiere hacer.
porque por es lo muy castigado. barato. Sí, entonces por eso Quien lo agarra muchas mete lo veces más económico. sí, las empresas de cacería pues le mete lo más barato, ¿no? Entonces sacrificas mucho Yo el que he lo visto o he funcional escuchado por más es precio. el de 2 pulgadas, 3 pulgadas Sí. y en líneas europeas como Euroven, línea española. A ver, platícanos, por Muy ejemplo, bien. 2 pulgadas, ¿dónde lo usamos? 2 pulgadas la puedes utilizar hasta en construcciones o edificaciones de nivel medio, ¿sí? Ventanas, 2 pulgadas. ¿Qué tamaño más o menos de Canceles, de una ventana ok. acá? Que no sea tan grande o chica o más o menos. Canceles, 3 pulgadas. Con eso Ok. te lo digo todo. Ventanas, 2 pulgadas, canceles, 3 pulgadas. ¿Cuál es la ventana? La ventana estamos hablando de dimensiones de 2 metros máximo por una altura de unos 50, 1,20, lo que es ventana. Lo Ok. que es cancel La es cuando ventana vas a de mi hacer cuarto, circulación, supongamos. ¿sí? Ok. Cuando vas a hacer circulación, es decir, que vas a comunicarte de un espacio a otro, las dimensiones son más grandes, ahí se convierte en cancel, ¿sí? Ok. El cancel ahí tienes que meterle 3 pulgadas. O sea, una Muchas ventanota. veces, sí, 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 muchas veces en las casas le meten ya todas, tanto ventanas como canceles, 3 pulgadas. Ok. 2 pulgadas es más baratito. Sí, Y puede ser, pero no es tanta calidad. así es. Ok. Y 3 pulgadas ya es algo medianón. Así es, 3 pulgadas era lo que conocíamos hasta hace 10, 15 años como lo mejor, ¿no? Ah, ok. Sí, 3 pulgadas, bueno, pues ahorita lo ves en casas ya un poquito antiguas, casas grandes, lo ves 3 pulgadas, ¿no? Digo, porque me han pedido mantenimiento y todo eso, entonces casas aquí, por ejemplo, en Villas de Irapuato, ¿no? Que ves, y hay casas ya viejas también, que hacen mantenimiento, casas de 3 pulgadas, o sea, todavía no existía lo que sigue ahora, que ya es la Las línea europeas. europea o Eurovent, dependiendo de las marcas, porque hay también varias marcas, ¿sí? Existe la línea Eurovent, que es de la Cuprum o Perfileto. Eurovent en ventanas, serie 70, hay serie 100, serie 140, ¿Y qué diferencia hay de esas tres? los grosores también. ¿Y como para qué sirve cada Por uno? ejemplo, la Eurovent serie 70 la puedes meter en ventana, pero también puede ser cancel, porque los Ok. perfiles son más gruesos que la línea de 3 ¿Y pulgadas. se ve más perrona? Sí, pero funcionalmente tiene sus detalles, Ok. ¿sí? No hay O sea, nada, no hay por nada de ejemplo. hermeticidad. O Ah, sea, ¿no? yo no te propondría, existe la línea, hay quien te define, porque a veces en proyectos, y más que nada cuando haces obra pública, me ha tocado mucho, que te piden las especificaciones. Yo quiero marca Cuprum, quiero línea 2 pulgadas, quiero línea 3 pulgadas, o quiero línea de serie 70, ¿sí? Eurovent. Eurovent. Mm. Entonces, pues bueno, ya cuando te lo especifican, pues tienes que meter eso. Aunque le dices, ¿sabes qué? Viene la línea española, que es completamente la competencia directa de la línea Eurovent. Ujú. Pero la línea española tiene las mejores características ahorita: hermeticidad, estética, funcionalidad. Entonces, esas 3 partes son muy importantes. Y en Ok. costo es exactamente lo mismo que una línea Eurovent. ¿No era más barata? ¿Ya están igual? Ya están igual. Pero tiene mejores características. Definitivamente la línea española pues es la mejor. Y por ejemplo, ¿dónde metes línea española? ¿En qué tipo de casas? Nivel medio alto. ¿Y hasta qué claros? Por ejemplo, una ventana, un ventanal, no sé, de 6 por 3 metros. Línea española tiene también sus series, ¿no? Hay línea española, insisto, dependiendo la marca, hay las series. ¿Sí? Por ejemplo, aquí Bo de Vidrio es una marca, ¿no? Tiene sus líneas, que es 63 y 80, si no me equivoco. Cuprum también tiene sus 63 y 80. Están patentadas cada una, es lo mismo, pero le hacen una cejita a lo mejor para un lado o te cambia a lo mejor la altura del riel. Son cambios mínimos, de tal manera que no puedas combinar una con otra, ¿sí? Por eso lo hacen. Está también extrusiones metálicas, que también tiene su línea, que ahí es 1400, es línea 4600, línea 10000. Entonces, si tú vas a hacer una ventana
o un cancel, mejor dicho, no sé, un acceso a un restaurante, ¿no? Algo así. En línea 10,000, estamos hablando de que debe tener un espacio de 4 metros, 4,50, 6 metros, 8 metros. Si tú quieres 10 metros. Ok. Por unas alturas también grandes, 2,70, 3 metros, 3,50. Línea 10,000 y buscándole su buena combinación también con el cristal, pues es la perfecta para meterla. No puedes meter ahí una línea de 3 pulgadas, ¿no? Y por ejemplo, si mi casa es en la playa. Hay línea española, 10,000, pero tienes que buscar también un vidrio insulado. O sea, la combinación entre ventana de cancelería y vidrio. Bueno, entre cancelería y vidrio hace la buena ventana. ¿Sí? ¿Por qué? En la playa comentaste algo importante, ¿sí? Los huracanes, los vientos. Se supone que los cristales insulados y una buena ventana con características del punto hermeticidad, pues es importante y la línea española lo tiene. Entonces es lo correcto que tenemos que utilizar para una casa donde hace mucho viento. En este caso pues es playa. Calor también. Yo, por ejemplo, hice una casa en Campeche y yo veía que, por ejemplo, las otras casas que estaban ahí también, aparte de poner su ventana, colocaban encima una especie de acordeón para tapar las ventanas. O sea, todo el año estaba abierto, como si fueran, como estas. Como una persiana. Una persiana, pero es como de acordeón. Entonces, yo siempre la veía abierta, se veía fea. Pero si ahí es para que son las sierras, cuando hay huracán, es como un aluminio muy delgadito. Entonces llegó el huracán y ya no tronaba las ventanas. Yo quiero imaginar que porque las ventanas no eran especiales para huracán y eso que está encima nada más cubría esa parte. Así es, sí, simplemente es una protección, ¿sí? O sea, vamos a decirlo de esta manera, es un filtro, ¿no? Okay. Para que no llegue directamente a tu ventana. Mira, cuando pues, contra la naturaleza no puedes hacer nada. ¿Sí? Okay. Pero lo que te marca ahora sí que la tablita, el manual es, si estás en playa, pues métele lo mejor, ¿sí? Entonces hay que meterle hermeticidad, pues la mejor línea de aluminio. Hay que meterle la mejor combinación de cristal para, insisto, el punto térmico, pues es muy caliente, ¿no? Estar en playa, hace mucho viento. El punto auditivo también, muchas veces los hoteles, ¿sí? Estás en un hotel a pie de playa, muchas veces hay a quien le gusta, por ejemplo, el ruido de las olas del mar. Hay a quien no le gusta. Para eso, métele su insulado y no vas a escuchar el ruido exterior. Muchas veces también con los hoteles que tienen antros, todo eso, no lo escuches hacia el interior, pero ¿por qué? Porque ya tienes un vidrio insulado. Okay. Y combínalo con la buena línea de aluminio, entonces... Ahí es cuando tienes... O sea, en la combinación de una buena línea de aluminio y una buena línea de vidrio, haces que tengas una ventana excelente. Exactamente. Y sobre todo que se acomode a tus necesidades, ¿verdad? Porque si no ocupas eso, ¿para qué inviertes donde no ocupes? Definitivamente. Ok. Y por ejemplo, a ver, Fer, en cuestión de aluminio, cancelería o vidrio, dinos cuál es uno de los errores más comunes que un cliente tiene cuando va a especificar una ventana o un arquitecto. El error que cometen muchas veces, mira, normalmente el arquitecto es el que propone, ¿no? Pero el cliente también pues a veces se aferra, ¿no? Quiero esto. Los errores más comunes es por ejemplo, en las terrazas, ¿no? ¿Sí? En las terrazas a veces hacen canceles grandes, pero quieren también que tenga un mosquitero enorme. Y no se puede. Tienes que decirle al cliente, ¿sabes qué? Sí te puedo hacer tu cancel, pero vamos a sacrificar, en este caso, lo funcional por lo estético. Entonces tienes que combinar ambas partes, tanto lo funcional como lo estético. Si yo te hago un cancel que me dice, ¿sabes qué? Quiero 6 hojas correctas que se escondan sobre una séptima hoja, pues el mosquitero te va a funcionar solamente en una parte. ¿Y qué va a pasar? No puedes tener todo abierto porque se te van a meter todos los insectos, ¿no? El polvo, todo eso. Uh-huh. Entonces hay que aclararle nada más esas partes. Y a veces es error de diseño, ¿no? O sea, muchas veces haces la terraza, pero está salida de la sala. Uh-huh. ¿Sí? Entonces es muy molesto tener todos los insectos y todo eso que tengas abierto.
y pues no le explicas al cliente que también puede pasar eso. Y el arquitecto también, bueno, pues yo quiero algo bonito, pero no toma en cuenta esa parte. Es uno de los errores. Otra en los barandales también. Muchas veces hay bastantes tipos de escaleras también, donde, híjole, a veces que tienes que proponer algo. Todas las escaleras son diferentes, todas son diferentes, pero muchas veces quieren que soluciones que el aluminero o el cancelero o el vidriero quiere que solucione a veces los movimientos de la escalera, ¿no? Y dices, híjole, a veces, pues, ¿cómo le hago? Entonces, cuando das vuelta con tus vidrios en la escalera, tienes a veces que diseñar algunos herrajes que a veces no solucionas estéticamente, pero funcionalmente sí. Entonces, equivocadamente, el arquitecto o el cliente dice, oye, pero es que se mueve. Sí, yo te estoy haciendo tu barandal, más no te estoy solucionando tu error estructural, ¿no? Es que para hacer escaleras, para ser arquitecto. Para hacer escaleras te tienen que gustar hacer escaleras y tienes que pensar muchos factores que tenemos para hacer una escalera. Le platicaba yo a un cliente hace poco que me decía, estamos haciendo unos locales comerciales, una placita, y le decía, la escalera va a ser un elemento importante porque vamos a dejarla volando, con iluminación, así. Entonces platicamos eso cuando hicimos el proyecto y luego me salió hace unas 2 semanas que llevó a su herrero para hacerlo. No es despreciando ni nada, pero sin embargo yo en el tiempo que llevo haciendo escaleras, que es uno de nuestros fuertes, me he fijado que de 10 herreros, uno le sabe hacer las escaleras. Y no es que sepa armar un escalón, eso es lo de menos, sino que le sabe la trigonometría para poder saber la altura de los escalones, claro, las vueltas, los ángulos, porque tienes que tener ángulos. Yo imagino que aquí te pasa lo mismo cuando vas a hacer un barandal. No todos los luminarios saben hacer ángulos, no saben medir, entonces, o las uniones entre una bajada y otra. No te coinciden. Entonces, yo le digo al cliente, el que quiera meter a usted, yo no tengo problema, a final de cuentas, pues yo le digo cómo hacerlo, pero que sepa hacer escaleras, o sea, claro, que le inteliga un poquito, porque no es lo mismo soldar. Yo tengo, de todos los herreros que tengo 2 que le hallan bien. Entonces, cuando yo hago escaleras, me voy con ellos. ¿Sabes qué? Pues ya sé cuánto va a costar porque cobran por peso. Al final de cuentas, pesa tanto el material y es el 100% del costo y ya. Entonces, ahí ya nos aseguramos de que no se mueva o de que... Hay muchos que quieren solamente un soporte central. Entonces tienes que solucionar cómo taqueteas en una orilla para que sea soporte central y a una orilla taqueteado y que no se mueva. O muchos tienen 2 soportes, no batallan. Y he hecho escaleras donde nada más tienen un soporte en una orilla. Entonces prácticamente quedan volando y esas siempre se mueven, aunque tengas un soporte muy largo. Entonces tienes que ver cómo solucionar eso. Y una vez que hice una escalera así, yo le coloqué 2 placas de 3/4 en la orilla, separadas como por 7 centímetros. Metí mi PTR, o sea, agarraba desde atrás, ¿sí? Y el segundo hacía una función antimovimiento. Y adicional a eso, cuando hicieron el barandal, fue templado por secciones, pero esas secciones, por ejemplo, había una sección de 4 escalones y otra de 7 y otra de 4 también más o menos. Entonces esos, a todos le pusimos sus chapetones, ajá, para que funcionara como un soporte adicional y sí ayudó muchísimo, pero sí le pusimos no sé si 10 o 12 milímetros y el herraje, o sea, pero sí ayudó mucho, o sea. Así es, comentaste algo importante y eso es creo que lo más importante que hay que tomar en cuenta es elegir quién te va a hacer el trabajo, ¿no? Lo dijiste, tienes que ser una persona profesional que sepa realmente lo que está haciendo. Porque el error principal del cliente es, me voy con lo más barato. Tengo un amigo que es herrero. Tengo un amigo que es carpintero, pero le halla la cancelería. Eso es lo mejor. Eso es lo que normalmente pasa. ¿Sabes qué? Tengo un amigo y pues y porque me cobra más barato, pues se lo va a pasar a él. No siempre lo más barato es lo mejor. Sobre todo en ciertos niveles, ¿no? Hay niveles donde dices, pues no es que no vaya a escatimar, sino que pues tengo que irme a la segura. O sea, dices, mejor yo quiero esto y mejor me voy a lo seguro. Sí, definitivamente. Ahora, muchas veces en el nivel medio alto
sí es un poquito más caro, porque la mano de obra debe ser de mayor calidad. Claro. La mano de obra de mayor calidad lleva más tiempo, y el tiempo es dinero, o sea, tienes que poner esa parte. Pero ha habido escaleras o ha habido proyectos donde dices, o sea, valió la pena esa inversión. O sea, ves fachadas con canceles o con cristal de 5x5 sin ningún, sin un cancel alrededor. Ves escaleras que van volando, ves escaleras que se ven súper padres. Entonces yo creo que en ese aspecto vale la pena. ¿Te ha tocado alguna vez que los clientes digan no por el precio? Sí. ¿Por qué? Es muy común. Sí, porque estamos hablando de lo mismo, o sea, sacrifica muchas veces el precio por la calidad, ¿sí? Acabo que, no sé, tengo un amigo que me lo hace 10,000 pesos más barato, ¿sí? Me ha tocado que tengo que solucionar esa parte que el amigo que le cobró 10,000 pesos más barato, lo tengo que solucionar yo y te sale 15,000 pesos más, ¿sí? Entonces, me ha tocado con los clientes batallar de esa manera, sí. Muchas veces se aferran y a veces los mismos compañeros canceleros, vidrieros, te venden hasta gato por liebre. ¿Qué es gato por liebre? O sea, muchas veces te dicen, te voy a vender 3 pulgadas y te meten 2 pulgadas. Porque Te voy no a meter saben. vidrio de 6 milímetros y te meten 4, que acaba la ventana ya terminada con sus viniles ahí y todo, no te das cuenta si te metieron vidrio de 4 o de 6 ¿Qué milímetros. dices? El cliente tomo no sabe. Exactamente. Yo, bueno, por ética profesional, jamás he hecho algo así. Muchas veces te venden los canceles de baño, ¿no? Sabes que te va a meter 10 milímetros y al final te meten 8 milímetros. El cliente no sabe. Afortunadamente tú ya sabes. Sí, no, yo. Sí, tú ya sabes. Yo ando regateando los precios todo el tiempo. Tú ya sabes. Yo Entonces, les digo a mis proveedores, ya saben, yo pago barato, pero pago. O sea, Claro. yo no pago barato, pero pago. Entonces, esos detalles, por ejemplo, que te dicen, o has perdido trabajos porque son más baratos y luego los has recuperado porque los otros lo dejaron mal. Claro. Muchas veces. ¿Ven? Por eso deben contratar a alguien Muchas que sí veces. sabe. Fíjate que a mí en experiencias que he tenido, yo afortunadamente he sido muy bendecido en cuestión con los clientes. He tenido 2 o 3 que sí han sido malos, pero la mayoría han sido muy buenos porque me han enseñado mucho. Yo he aprendido mucho de los clientes con las exigencias, con los tipos, con muchas cosas, ¿no? ¿Qué iba a decir? Se me olvidó. No se crean. No, y sí, muchas veces el precio lo regatean mucho. Tengo unos clientes que, por ejemplo, estaba haciendo yo una casa en un fraccionamiento que se llama Lombardía, una casa. Ah, pues tú la conociste. La que era un triángulo, que le pusimos una alberca adentro y todo. O sea, era un terreno muy feo porque era un frente como de 10 metros, un fondo como de 8 metros y luego era lateral como 26, pero en pico. O sea, de 8 se iba a nada en 26 metros. Entonces la gente no quería ese terreno y nosotros logramos hacer un proyecto muy bueno en ese terreno, donde pusimos hasta una alberca adentro de la casa, un pasillo lateral, Sí, ya sé cuál es. un domo que se abría, o sea, era una casa de soltero, una pantalla gigante como de 3x2, o sea, quedó algo así muy, muy fregón. Sí. Pero cuando hicimos eso, bueno, esa fue una casa muy buena que hicimos. Un cliente de vecino del mismo fraccionamiento fue a buscarnos. Oye, vi que estabas haciendo esta casa y vi cómo solucionaste la disposición de espacios. No es por presumir, pero sí es muy, vaya, una de nuestras características, aparte de ser muy buenos haciendo escaleras, es que hacemos la distribución de espacios muy buena. O sea, le sacamos mucho provecho al espacio. Entonces me llegó y me dijo, oye, quiero que me hagas un proyecto para mi casa. Ah, claro que sí. Su terreno era muy similar, en pico. Y ya ellos tenían un arquitecto que ya le había hecho un proyecto, pero ni el fraccionamiento se los validaba porque no cumplía con las especificaciones. Aquí en Irapuato sabes que cada fraccionamiento tiene especificaciones, Claro. entonces tienes que cumplir con ellos. No, corría como 2019, 18, era más o menos. O 20 ya. Entonces me dijo, oh, ¿me puedes un proyecto? Dije, está bien, ¿cuántos metros son? Oh, tantos, perfecto.
¿y cuánto cobras? Le dije, cierta cantidad, no me acuerdo cuánto cobraba en ese tiempo. Seguro era barato. Y me dicen, oye, pero estás al doble que los demás. O sea, ya he visto 3, 4 arquitectos y estás al doble de un proyecto. Porque no iba a hacer la casa. O sea, una de las reglas que tengo, o no reglas, sino una de las, vaya, condiciones que tengo es que generalmente cuando hago el proyecto construyo la casa. O la plaza lo construyo. 2 o 3 veces nada más he hecho proyectos y me han quedado bien hasta eso. Este cliente me dice, nomás quiero el proyecto, le dije, cuesta tanto. Total que al final de cuentas aceptó, hizo la casa, acomodó todo y después hicimos otra casa más, que también le hice el puro proyecto y al último nada más le ayudé a hacer los acabados, porque también parece que somos muy buenos, tenemos ese feeling. Ah, pues tú hiciste todos los espejos, ¿te acuerdas? En Masada. Los espejos con iluminación, detalles y cosas finales. Una cava también. Una cava de cristal. Entonces, y después hicimos el proyecto para otra casa, de otro familiar de él también. Entonces, pero sí, nos dices que es más caro, pero la calidad cuesta o cuenta. Entonces, igual que tú, ¿no? O sea, ahorita dices, no, es más caro, pero la calidad del vidrio, la calidad de la cancelería y sobre todo la experiencia para poder hacer las cosas es importante, ¿no? Claro, definitivamente. No cualquiera hace un barandal. No cualquiera te propone, como lo mencionaste en un principio de este podcast, una alberca, ¿no? Uh-huh. Una piscina que tenga muros de cristal. No cualquiera lo hace. No cualquiera te soluciona una fachada de cristal templado, combinarla con herrajes de acero inoxidable, ya sea arañas. Es una ingeniería, ¿no? Es un arte también hacerlo, diseñarlo. No cualquiera, es un proceso. No cualquiera hace la medición, porque la medición hay que tomar en cuenta los plomos, la nivelación, tanto muros como cerramientos, como piso. Esos son muchos factores. En el diseño sí. hay que calcular toda la barrenación, toda la distancia de los herrajes. Entonces, un error, o un milímetro grande que te quede, porque a veces hay que descuadrar también los vidrios para que te supone que quede la figura. Dice, cuando construyen mal las cosas tienes que arreglarlas con el vidrio. Sí, al final de cuentas, el acabado, el vidriero es el que a veces paga esos errores, ¿no? Entonces, es una ingeniería también solucionar esa parte, ¿no? También en el diseño. Todo tiene que ver. Desde que la buena calidad también del acabado, para que el resultado al final sea lo que tú esperas, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Yo siempre lo he dicho, si tienes una buena calidad desde la construcción, desde la obra negra hasta el acabado, si tienes una buena calidad, vas a tener como resultado también una buena calidad en el acabado final, ¿sí? Ya sea yesos, pintura, parte de mi trabajo ya es acabado, que es la cancelería, uh-huh. Porque muchas veces nos dejan descuadrados los vanos, ¿no? Las ventanas, las puertas, y te dice el cliente, es que tu ventana está chueca, es que tu ventana está descuadrada. No, permíteme, yo no puedo hacer una ventana descuadrada, corrediza, una fija sí. Una puerta no la puedo hacer chueca, uh-huh. No la puedo hacer descuadrada. Entonces, lo que está mal es tu vano, pero yo traté de solucionártelo. Ok, ¿sí? ok. Entonces, la parte de la cancelería es muy importante porque al final de cuentas eres el último que llega ahí y uh-huh. Tienes que darle estética a ese espacio. Exactamente. Muy bien. Y tienes que solucionar muchas veces, los errores en la construcción. Sí, a mí me ha tocado verlo muchas veces, muchas. Y por ejemplo, ya después que ponemos nuestra ventana, nuestro cancel, nuestra puerta de aluminio, la parte del mantenimiento el sellado es importante. Definitivamente. El sellado, bueno, con el sello, insisto, si está si te entregan los vanos bien terminados, ¿qué quiere decir bien terminados? Que estén bien nivelados y bien plomeados, pues vas a tener una ventana perfectamente cuadrada, ¿no? ¿Sí? Al tener una ventana perfectamente cuadrada, pues tú, mientras menos sello uses, es mejor. Okay. Porque si tienes un sello grueso, para tapar ese desnivel o ese descuadre, pues tienes que hacer un sello más grueso. Mientras más grueso el sello, se rompe más rápido, más pronto, se abre el sello. Entonces, por ahí pues, se mina el agua. Okay. ¿no? Entonces,
Si tratas esa parte desde un principio bien hecha, vas a tener un buen resultado. Menos mantenimiento a la larga, ¿sí? Tanto en los domos como en las ventanas, pues es menos mantenimiento. Okay. Pero sí se le tiene que dar también mantenimiento a la cancelería. Ahorita estoy haciendo un mantenimiento en una casa que a lo mejor tiene como unos 20 años que nunca se le había hecho nada. Entonces, Así, 20 años, pues, imagínate. mi edad casi. Entonces, imagínate, ahorita de hecho, hasta lo que es la estructura, o sea, lo que son el aluminio de las ventanas, le pintaron, o sea, los brochazos y todo. Y yo lo que estoy haciendo es pues que cierren bien los cierres, que corran perfecto, tanto las hojas corredizas como los mosquiteros corredizos. Tiene mosquiteros corredizos en esta casa, en línea de 3 pulgadas, que las puertas abran bien, que funcionen bien sus chapas, que esté sellado todo. Y me dice el cliente, oye, pero es que esta ventana como que, le digo, oiga, ¿qué más me puede pedir? O sea, es una cancelería que tiene 20 años y nunca se le ha dado mantenimiento. O sea, no es algo nuevo. O sea, no te puedo dar una garantía de algo que yo no hice para empezar y que tiene bastante tiempo que nunca se le dio mantenimiento, ¿sí? Entonces, yo recomiendo que mínimo cada año se le dé mantenimiento a la cancelería. ¿Qué es el mantenimiento? O sea, no estoy diciendo que hay que volver a sellar, que cambiar herrajes, no. Darle mantenimiento es revisar que las corretillas estén bien. Hay que darles a lo mejor solamente una lubricación a las carretillas, que los cierres estén bien, los ganchos, todo eso, que se le dé una ajustadita y checar los sellos. Esa es parte del mantenimiento. Si vemos que esté abierto, pues hay que resellarle, más no que hay que cambiar todo el sello. Lo mismo en todas las aplicaciones de cancelería, ya sea ventanas, canceles, puertas, domos, todo. Hay que darle mantenimiento cada año para que el tiempo de vida de los canceles y la funcionalidad pues sea para largo tiempo. Y por ejemplo, ¿qué costo tiene en comparación del costo de hacerlo nuevo? Por ejemplo, un mantenimiento que nos sale un 10%, un 5%, un 2%. Dependiendo de... Por ejemplo, si yo lo hiciera cada año, o sea, que nomás sea como mantenimiento preventivo. Pues que sea de un 3 a un 5%. O sea, es algo mínimo. Si se le da su mantenimiento cada año, como lo estamos proponiendo, pues es un gasto mínimo. Pero si dejas 3, 4 años que no das mantenimiento, pues ese 5% se va a convertir en un 10%. Ok. ¿Sí? Muy bien. Y por ejemplo, de los proyectos que has hecho, porque has hecho muchos proyectos, has hecho agencias, has hecho fraccionamientos, locales, casas. ¿Alguno que te haya gustado mucho o que te haya costado trabajo como un reto que hayas tenido? Sí, hay varios. Platícanos unos, dos. Hay varios. El primero puede ser un complejo que hicimos en Querétaro, se llama Tecnoalimentos. ¿Sí? Nos entregaron el edificio, prácticamente el esqueleto, o sea, la estructura metálica, y ahí tuve que proponer una combinación. Hice fachada integral, pero también tuve que hacer un pórtico que no estaba, es decir, un volumen para el acceso, combinado con panel de aluminio y Lucobón. Entonces propuse tanto la estructura para soportar toda la cancelería, porque fachada integral lleva estructura metálica, y también para combinar el panel de aluminio, la Lucobón. Entonces fue un reto, duramos ahí, si no me equivoco, como 6 meses de trabajo, un poquito más. Pero ahí llevamos también vidrio insulado. En esa parte, es en Querétaro, es en... ¿Cómo se llama? Se llama El Marqués. ¿Sí? Entonces es muy caliente ahí. Entonces fue un reto porque no había hecho una obra de ese nivel. ¿Sí? Era un edificio, un corporativo, que si no me equivoco medía como 30 metros por 30 metros. Había que forrar 3 caras de ese edificio, una altura como de 18 metros de altura. Y por ahí tengo las imágenes, te las voy a mostrar. Como 4 pisos, ¿Sí? 6 pisos. Sí. Y luego hicimos un domo también ahí, vidrio laminado para instalar, era como si fuera un prisma. Entonces fue un reto eso. Fue un reto, o sea, Lo sacaste a flote bien. Sí, ese es uno. Ok. El otro, la sierra. La sierra, Chalet Noir. La sierra. Ahí, ¿Fue el frío o qué? Sí, la temperatura, cada que íbamos era lluvia, entonces no te dejaba instalar, no te dejaba avanzar nada, y pues no podías sellar,
no puedes sellar. Entonces, ahí estaba haciendo mucho viento. Fue un reto también. Y ese fue, ¿cómo se llama ese? Que es, pones el cancel y pegas el cristal. Es vidrio de parche, ¿no? De parche. Es una fachada. Ese quedó muy bien. Digo, todo el mundo chulea ese chalet porque no es por presumir, pero quedó muy fregón. De hecho, tengo varios que trabajaron ahí que lo tienen como en su WhatsApp de ¿cómo se llama? Fondo de pantalla. Fondo, sí. Porque sí, o sea, fue un reto tanto para los herreros, porque fue casi pura herrería. Para todos, creo que fue un reto. Para los piedreros, para los tablarroqueros, para ustedes del cristal que fueron casi los últimos. Para los piedreros, porque pues, bueno, tú llegaste cuando ya se podía caminar. Claro. O sea, ya se podía bajar, ¿no? Los piedreros que tenían que bajar en carretilla, pero haz de cuenta, una pendiente de 35 grados. Sí. Y ponían de freno los zapatos y se iban con la carretilla como jugando, pero con 6, 7 piedrotas encima. Entonces sí, fue un reto ese. Yo creo que ahorita ha sido de los retos más grandes que hemos hecho. Y lo hicimos en tiempo récord, 6 meses. Empezamos en junio y terminamos en diciembre. Antes de diciembre, creo. Sí. No, en diciembre ya estaba, ¿cómo se llama? Terminado. Hace en diciembre. Nos recomendaron ahí un tipo de material para el muro y techo que se llamaba Murotech. La verdad, el muro es muy bueno, pero nos dijeron que también en pisos no nos gustó, tiene mucho movimiento, mucho sonido y es un reto, ese es algo que tenemos que cambiar después a futuro. Sí. Pero ese de sierra fue un buen reto entonces. Sí, para tan solo la maniobra, para descargar el vidrio, no, y luego la altura. La altura para sellar todo, ¿no? Fue un reto. Tuvimos que llevar hamacas, entonces para que tú lo viste, literal, se colgaron. Así ya estaban volando los muchachos en esa instalación. Estuvo buena esa. Muy bien. Otro puede ser en la casa de Masada. La escalera redonda. La escalera, ese barandal. Estuvo bueno también. Ese barandal fue todo un reto también. Es que me dices, ¿puedes escalera, o no puedes? Esa escalera, pues ya te la solucioné, te dije algo así, ya pudiste. Yo fui el que lo solucionó. Esa escalera, primero para hacerla, porque el cliente quería una escalera de ensueño. Ya hemos hecho el proyecto, una escalera bonita, pues después dice, yo quiero una escalera como de quinceañera, en círculo. Sí. Entonces, para hacerla, la verdad el equipo de trabajo que tenemos son bien chingones y quedó muy bueno. Sí. Los escalones y todo. Pero yo recuerdo que fue un reto porque todos trabajaban al mismo tiempo. Porque tenía que terminar el del vidrio para que tú pusieras tu base y que no se viera fea. O sea, que no se viera la base encima del piso, sí, sino que quedara abajo y luego el piso encima. Sí, entonces, hicimos unas anclas que se escondieran, para para que no se moviera el barandal y luego los quitamos. ¿Por qué no fue cristal? ¿O sí? No. Fue PTR. Fue PTR y fue dorado. En acabado dorado. También para conseguir el acabado dorado. Porque yo no sabía que en el dorado había 14 quilates y que el latón y que no sé. Al final lo ves dorado y dices, pues es oro, ¿no? Acabado oro. Pero es quién sabe cuántos quilates, latón, enchapado y bueno. Sí, y aparte los de como es un círculo, los de adentro eran más chicos que los de afuera. Y al final de cuentas tenían que coincidir todos. O sea, todas las medidas eran diferentes. Todas las medidas eran diferentes. O sea, relativamente las medidas son iguales, pero en este caso medio centímetro era mucho porque lo dejabas zancón de un lado y del otro lado estaba sobrado. Sí. O sea, tienes que ir ajustando todo para que te quedara perfecto. Arriba a nivel. La cosa sí fue un reto. Y luego ya terminado y estábamos soldando y no podías soldar porque las chispas te brincaban y ensuciabas o quemabas el piso, el piso y el dorado. Entonces ya estaban terminados. Entonces sí fue un reto. Pero esa quedó chingoncísima, ¿no? Sí. La puerta también de esa casa, la puerta de acceso. Una puertita que queda como 3.40 por 6.50. Uh-huh. Y completita. Completita. Estuvo bueno. También el cristal de esa casa, ¿no? La fachada esa de arañas, ¿verdad? Donde está la escalera. Digo, es que esa fachada tenía que lucir. O sea, imagínate una escalera tan impresionante. Ahí lo interesante, fue la curva. La curva. Sí, la curva.
porque tuvimos que hacer ahí algo para que también las uniones de los cristales te fueran dando Ah, sí, es cierto, porque era una fachada curva. La curva. Y no pusimos cristal curvo, fue cristal normal. No. Lo fuiste rebajando para que te diera Sí, fuimos acomodando de tal manera que te diera la curva, porque normalmente una fachada de arañas pues es... cuadrada. Recta, ¿no? Plana. Esa que fue una ventana de como de 5x5, ¿no? 5x5. Pero esos 5x5 eran la ventana a la escalera. Así es. Y junto a él estaba la puertota. Esa le ponemos una foto, está fregoncísima. Fue la mejor casa del 2023, se me hace. Y el último de los retos, pues es las agencias que hemos hecho. ¿Te acuerdas una vez que coincidimos en una agencia de aquí de Irapuato, que no teníamos nada y el cliente, creo que te tocó cuando me dice, ¿puedes o no puedes? Pero no tenemos nada, no tenemos el cerramiento, ¿cómo le hago? Va a tener una altura de tal, no tenemos piso. Entonces, ¿puedes o no puedes? Pero, pues, ¿cómo le hago? Ah, bueno, pues el zoclo, ¿no? Pusimos zoclo arriba, zoclo abajo, pusimos vidrio de 10 milímetros templado y hicimos costillas. Entonces, el zoclo te permite poder cortar o en su defecto ranurar, embutirlo, una cantidad de centímetros, ¿no? Tanto arriba como abajo. Pero combinamos también con arañas. Uh-huh. Entonces, toda esa combinación fue un reto. Todas las agencias han sido unos retos. Sí, fíjate que ese reto de la agencia está padre porque implica muchos equipos de trabajo. Sí. A mí me gustan mucho esos. Yo a veces los veo. Bueno, yo como en realidad lo que me dedico es a coordinar los equipos. A veces siento que muchos equipos se sabotean solos. O como que, pues no, o sea, como, yo lo veo en mi mente que es tan fácil. Pero después unos como que no entienden o no lo hacen, no lo acomodas. Por ejemplo, ese reto que dices, pues ya tenemos el piso, son 2 centímetros, que agarra esa medida, que agarra aquella altura, tenemos la trave, acomodamos, que saque eso. ¿Cuál es el problema? No, pero es que el herrero no entiende así, ¿no? Pues está bien fácil, o sea, yo no le veo mucho problema, porque como cuando tú haces casa habitación, tienes todos los equipos haciendo todo al mismo tiempo en ciertas etapas, te dan una tranquilidad de hacer, por ejemplo, un local, o te hacen una plaza comercial, está bien, es grande y todo, pero lo más complicado es hacer una casa, porque es a la medida, hay detalles, o sea, son miles de cosas que tienes que controlar al mismo tiempo. Y por ejemplo, la agencia quedó súper padre, pues fue en tiempo récord, se terminó todo, claro, se hizo. Otro reto más el tiempo. Ajá, entonces, nada más, yo veía, no, es que, por ejemplo, ¿te acuerdas? Tenían un techo que ya estaba hecho. Entonces, no, ¿y cómo sabes si hay goteras? Juanito, que tete la pipa. Le vaciamos 5,000 litros de agua, tiene goteras ahí. O sea, a veces cosas que tú consideras que son súper lógicas, y que diga, oye, pero las bajadas, ahí están las bajadas, plomero, vente, mira, me ocupo una bajada aquí, una aquí, hazlas de volada. Pero después a la gente se le cierra el mundo porque dice, ¿y cómo le hago? O va a entrar y si tengo que, bueno, si tienes que hacer alguna cosa adicional, pues lo revisamos, acomodamos y solucionamos. Pero a veces como que se complican mucho las cosas la gente. Tú me has platicado sobre todo en las agencias que como que se les cierra el mundo, ¿no? O sea, les falta esa parte de dirección. Sí. Bueno, nos pasó en esta agencia, ¿no? Ya estaba el piso. No tenía el acabado, la loseta no la tenía. Digo, dice, sin problema, ¿no? 1,5 centímetros. Bueno, lo sacamos. Arriba, pues estaba todo chueco también. Uh-huh. ¿Sí? Porque ya estaba hecho. ¿Ese tú no lo hiciste? Sí, ya estaba chueco. Tampoco hay problema. ¿Cuál era el problema? Que teníamos una pendiente de 5 centímetros. ¿Te acuerdas que le diste 5 centímetros de pendiente? Sí, ¿y cómo le vas a hacer en el acceso? O sea, si tengo 5 centímetros de pendiente, en donde tengo el acceso, pues tengo que dejarla una puerta más alta que la otra, o una más corta que la otra, como lo quieramos ver, ¿sí? Entonces, pues el arrastre, ¿no? Si yo abro la puerta me va a pegar, porque ya llevas una pendiente, me va a pegar. Entonces tienes que considerar esa parte. Pero también la chapa no te baja el pistillo, no te baja tanto. Uh-huh. Entonces, ese era mi temor, ¿no? Que las puertas no van a quedar, número 1. Número 2, todas las pendientes. Y luego te acuerdas que no podíamos medir porque este cliente quería que midiéramos, pero pues tenía todo amontonado ahí de todo lo que se desmontó, todo amontonado. No y justo me pasaba por donde estaba.
O sea, como era un antro anteriormente. Sí, había una parte desmontada y otra y no. no está Entonces, y yo no desmontado. podía pasar por ahí para medir. O sea, había que hacer mucho movimiento. Y y pues bueno, llegó el No, momento, y ¿puedes o no aparte puedes? tenías que ponerlo sin... Tenemos que quitar lo que estaba y ponerlo casi el mismo día para no dejar abierto, porque el reto era no dejar abierto ahí. Ujú. O sea, ese es el problema, no dejar abierto. Y eso me ha tocado en todas las agencias. Todas las agencias. Pero sí, también a veces la mala organización o la mala ejecución de las actividades hacen que de mi parte se trabaje de más. ¿Sí? Y tengo que solucionar problemas que le corresponden a otra persona, ¿no? Digo, a mí no me cuesta nada. A eso nos dedicamos y he pasado por muchas experiencias de ese tipo. ¿Sí? Entonces tratamos de dar ese plus también, ¿no? De que, Ujú. pues si lo sabes y si lo puedes hacer, pues hazlo, ¿no? Hazlo. Que al final de cuentas esos son puntos a favor para ti. Voy con él porque pues tengo la confianza de que él me va a solucionar esta parte, ¿no? Que también pasa de que te molesta, ¿no? Que te enfada esa parte, pero pues al final de cuentas, si lo sabes, pues lo vamos a hacer, porque también de ahí también tienes un beneficio, ¿no? Terminas tu parte y le das seguridad al cliente, ¿no? Ujú. Entonces, Hablando de clientes, bueno, yo sé que tienes muchos clientes. A veces te digo es que no es lo mismo un cliente para ventanas que un cliente para construcción, ¿no? Ya la otra vez lo platicábamos que hay muchos tipos de clientes. ¿Te ha tocado tener clientes difíciles para ti? sí, claro. A ver, cuéntanos alguna anécdota de un cliente difícil. Difícil, No sé que digas nombres, nada, pero nada más que sea, ¿por qué fue difícil o por qué fue un reto bueno, trabajar con él? bueno. Trabajaba para la otra empresa, hicimos una obra en Celaya, tratamos con la señora, que era esposo, de los patrones, o sea, era una pareja, pero siempre tratamos con la señora y no con el señor, como normalmente lo hacemos, ¿no? Ujú. ¿Sí? Entonces tratamos con ella, el señor lo vimos la primera vez y él nos explicó su necesidad, ¿no? Resulta que no se pudo hacer como él quería porque tenía unas pendientes, era una terraza, ¿sí? Que quería que se hiciera todo corredizo y todo eso con un sistema específico que él quería, pero no se podía porque tenemos unas pendientes o unos descuadres de hasta por 7 centímetros. Entonces tú no puedes calzar un riel por 7 centímetros. ¿Sí? Se tenía que hacer unas modificaciones bien cañonas ahí, entonces no se podía. Solucionamos haciendo otro sistema que era menos estético, pero era muy funcional, pero no era lo que quería. Entonces terminamos todo bien, de hecho se veía todo muy padre. Entregamos con la señora le gustó. Cuando fuimos a la hora buena, que era la de cobrar, nos citó, ¿no? Era un día en la noche. En esa noche eran como las 8 de la noche. Y en Celaya. En Celaya, pero todavía no estaban los tiempos como ahorita. Ah, ok. Entonces, Fue en el 90 y fuimos. tantos, entonces. No, fue más poquito Unos 5 después años. bueno, fuimos y ya presentamos la cotización, todo para hacer números, nos dieron anticipo, íbamos por el finiquito, que era el pago total ya, y nos dice, sale la señora, no, todo bien, ¿cuánto le debo? No, pues tanto, ¿sí? Sale el señor, molesto, agarra la cotización, la rompe, nos la avienta, así, nos la avienta. Señores, váyanse a sus casas con sus familias a descansar, no es hora de hacer negocios. Así. Y dices, ¿qué pasa? Y les había citado a esa hora él. Sí, entonces, resulta que ese señor andaba, nos platicaron que andaba en malos pasos. Entonces dijimos, pues vámonos. No Vámonos de vale que aquí. digan aquí corrió que aquí quedó. Y no iba a pagar porque no le gustó a él, pero a la señora sí. Al final terminó pagando, pero sí nos llevamos una mala experiencia y un susto, ¿no? Porque, pues, ¿Qué dice? ¿Qué tal y no salgo de aquí? sí, se estuvo complicado. Ok, Esa ok. fue una mala experiencia. Pero ya al final. Y al Y final. por ejemplo, algún cliente enfadoso que hayas tenido en el transcurso de la obra.
Esos clientes que no hay casi, pues, de esos que dices, ay, que estás en toda la hora y están ahí lata y lata y lata. Hay unos que tienen razón, hay otros que también tienen razón, porque el cliente siempre tiene la razón. Exacto. Pero que alguno que recuerdes. Pues sí, ha habido bastantes clientes. Uno en León. No sé si me acuerdo si te lo platiqué alguna vez. Me pide un fraccionamiento de los mejores en León, era el Molino. Uh-huh. Sí, ahí en el Molino, pero hay varias secciones de Molino. Está el Molino, pero está la zona de... ¿cómo se llama? Donde está el club de golf y todo eso, que es la zona más exclusiva de León. ¿Sí? Era una mega mansión. Y me dice, me contrata el cliente a través de una recomendación. Y me dice, ¿sabes qué? En mi recámara quiero que me cambies unas ventanas en la casa. Sí, ya voy. Era en la recámara principal. Era un corredizo que daba hacia un balcón para hacia la calle. Un fijo. Y era en la sala, en planta baja, en sala, la salida hacia el jardín. Uh-huh. Era cambiar esas 3 piezas. Tenía él una línea Eurovent. Escuchaba mucho el ruido con vidrio monolítico. Vidrio monolítico es un vidrio normal. Pero él ya tenía una cotización. O sea, yo había preguntado en otros lados, ¿no? Con otras empresas. Entonces me dice, quiero que me cambies esto, por línea española, serie 10,000, con vidrio insulado. Y él me dio la combinación y todo. Pues adelante, sí. O sea, tú no le hiciste recomendación. No, él ya tenía todo. Él me dijo, yo quiero esto. Me pidió eso, ¿no? Bueno, yo lo trabajé. Fue muy complicado porque la señora era muy delicada, alérgica al polvo y todo eso. Entonces ellos se fueron 15 días de vacaciones para que hiciéramos todo el trabajo. Dejaron al personal doméstico ahí y nos entrenamos con ellos. Lo trabajamos, todo quedó bien. Y ya regresaron ellos, pues yo ya para cerrar números, ¿no? Uh-huh. También. Me pidió extra otras ventanas del pasillo también. Todo bien, todo iba bien. Cuando estábamos instalando, pues como todo ven por las cámaras, es decir, había cámaras hasta en el baño prácticamente. Uh-huh. Ahí. Todo nos veían, todo escuchaban. No puede hacer nada. Ahí. No, ni siquiera hablar nada, ¿sabes? Porque pues todo lo decían. Entonces, una vez yo escuché a las trabajadoras domésticas que se expresó así la señora. Ya llegaron esos gatetes del aluminio, entonces, me dices, pues, ¿cómo? O sea, ¿cómo te expresas así de la gente? Pues yo dije, pues todos somos iguales, ¿no? Bueno, eso fue... ¿Eso quién nos dijo, la señora? La señora, la dueña de la casa. La dueña de la casa, te dijo gatete. Sí, nos dijo gatete. Sí. No. Dije, se la voy a guardar. Sí. Ya cuando voy a entregar y hacer cuentas, todo eso, me dice el señor, que fue con un licenciado, es con el que traté. Me dice, oye, le digo, licenciado, pues ya terminamos, no sé si tenga algún detalle que usted haya checado para, pues, hacerlo, ¿no? Y corregirlo, no sé. Sí, mira, pues no era lo que yo quería. ¿Cómo que no era lo que usted quería? Pues usted me pidió esto, yo le estoy vendiendo esto, ¿no? Uh-huh. Es que se sigue escuchando el ruido de afuera, es que mira, ven, y estaba era como si fuera un coto, como una privada, ¿sí? Pero su casa estaba en una caseta, la de acceso, pero como todavía estaban construyendo varias casas, pues se escuchaba el ruido de camiones, del personal y todo eso, se escuchaba. Pusimos línea española, 10,000, insisto, con vidrios insulados, se supone que para el punto térmico, y se escuchaba el ruido hacia el interior, mínimo, pero se escuchaba. Uh-huh. Es que mira, se escucha el ruido. Sí, pero pues usted me pidió eso, yo le estoy vendiendo lo que usted me pidió. Nunca te dijo, oye, recomiéndame, ¿no? ¿Qué ocupo para no escuchar el ruido de afuera? Nunca me dijo su necesidad. ¿Y por qué no se preguntaste? Porque él muy directo me pidió eso. Ya iba a comprarte lo que él quería, se supone. Sí. Pero una persona es muy cerrada, ¿no? O sea, de hecho, bueno, pues, ¿quién le recomendó eso para reclamarle? Le dije, a ver, es que usted nunca me preguntó qué era lo que quería. ¿Sí?
Si usted me hubiera preguntado, yo fácilmente le hubiera dicho, ¿sabe qué? Ni aunque le ponga tabique a esa ventana, a ese material, o duroc, o lo que sea, aunque la cierre, no va a dejar de escuchar el ruido. Tú sabes, a veces pones ese tabique y se escucha el ruido, porque vienen filtraciones de sonido de otras áreas. ¿Sí? Le digo, es que usted nunca me preguntó. No, yo hasta que no me solucione no te pago. Y me acaba de ver el saldo de esa, y era una buena cantidad. Vamos a quemar al señor, ¿cómo se llama? ¿Cuánto quedó de ver? Ahí me acaba de ver, si no me equivoco, como 185,000 pesos. ¿Y no te los pagó? No. Un señor del molino, que vive en las primeras casas, ahí, junto a la caseta. Campo de golf, para que no le vendan. Sí. Bueno, buena experiencia. ¿Y buenas experiencias? También demasiadas. ¿Esa de la alberca fue buena o mala experiencia, la que hiciste de la alberca de cristal? Muy buena, porque después de hacer ese trabajo, también fue un reto, Ese también uno de los retos. Me pedían, ahí, la piscina, si no me equivoco, mide como 7 metros por 6. Está muy grande, ¿no? Está grande, como 7 por 6. Pero querían que uno de los lados de 7 metros fuera completamente de vidrio. Todo. Sí se puede. Sí se puede. Pero el costo era enorme. ¿Por qué? Porque esos vidrios habría que traerlos de Cancún. ¿Sí? ¿Por qué allá los... Porque era un laminado, porque era vidrio jumbo. Entonces, O sea, una sola pieza. Una sola pieza. No puede ser en varias secciones como otros que haces, porque se filtraría el agua. No, también se puede hacer en varias secciones. De hecho, queda en varias secciones. Por el costo. Okay. O sea, le salía carísimo. Carísimo. Entonces, al final de cuentas, hicimos secciones, ¿no? Que era más barato, porque el vidrio lo conseguimos aquí. Entonces, ese vidrio teníamos que traerlo de Cancún. Entonces, me dijo, ¿sabes qué? Quiero esta cara de vidrio, sí. Pero tenemos que hacer un vidrio laminado. Pero era de grosor eran como 7 centímetros de grueso. Es decir, como 7 vidrios, más o menos, de 1 centímetro de grueso. Más las películas. Okay. Entonces, tras trasladar ese vidrio, iba a ser complicadísimo. Y caro. Carísimo. Y luego para accesar era igual en un cerro. O sea, para llegar a la obra. Sí. Es la que tú decías que caminabas como 20 minutos para poder subir. Sí. Bueno, tú caminabas 40. Sí. Entonces, iba a estar complicadísimo. ¿Y no había forma de subir en carro hasta arriba o qué? Sí, se subían los carros, pero ahí cualquier carro, y luego nos tocó temporada de lluvias. Entonces, era una pendiente, pero o sea, cuando llovía, pues se deslavaba el cerro y todo eso. Entonces estaba complicadísimo, muy accidentado, pero demasiado accidentado el camino. Y luego tienes que subir una pendiente como de 35 grados, pero en un pedazo de 15, 20 metros. Está complicadísimo subir. Entonces no iba a subir el vidrio. Entonces decidimos hacer secciones y quedó muy bien. Por ahí también tengo las imágenes. Quedó muy bien esa piscina. Y bueno, ahí se trabajó muy bien. No hubo filtraciones de agua. Todo quedó bien a la primera. Tenía que quedar a la primera. Quedó todo muy bien. Después de ahí ya hicimos toda la cancelería de la casa. Hicimos unos plegadizos. Hicimos bastante obra. De hecho, hicimos una clínica porque el cliente, pues bueno, ya se casó con nosotros, ¿no? Con mi empresa. Y todo se lo desarrollamos nosotros a raíz de ese buen trabajo que se hizo. Y así como ese ha sido mucho, o sea, tengo de referencias del 100% de mis clientes, el 99.9% te puede dar una buena referencia, el 1% no, y ese 1% son los que te digo que no pagaron. Que no pagan. Bueno, entonces, Fer, ya para ir cerrando, ¿qué ves tú a futuro en cuestión de aluminio, vidrio, tecnología para la parte arquitectónica? ¿Cuál es tu percepción a futuro? Todo tiene que ver con el desarrollo también de los estilos o corrientes arquitectónicas, ¿no? En este caso hablamos desde un principio con el minimalismo. El minimalismo es una corriente arquitectónica que pues ya tiene tiempo en el cual estamos actualmente pasando,
Sí, no sé cuál siga, creo que hay otra, a veces creo que tú ves ahí que la inteligencia artificial y todo eso, entonces te va exigiendo junto esa parte de cambios de estilos arquitectónicos junto con también el factor naturaleza, ¿no? O sea, ahorita ya ves los cambios, el cambio climático, ¿no? El cambio climático, o sea, antes, pues aquí no llovía tanto. Ahorita unas lluvias que son atípicas ya son normales las lluvias, unos aguaceros, el calor también. Entonces, todo eso, por ejemplo, antes aquí no se usaba mucho la línea española. Uh-huh. Se está usando en todas partes la línea española por las buenas características funcionales y estéticas que tiene, sobre todo funcionales. En el vidrio también. O sea, antes, no, por eso es que no conocíamos antes los vidrios inteligentes. Ahora, normalmente los clientes te dicen, ¿sabes qué? Quiero algo para el calor, algo para la temperatura, algo para esto. Y ya se está dejando de usar, bueno, nunca se va a dejar de usar los vidrios normales, ¿no? Que es el claro, los vidrios monolíticos, esos como el claro, tintes, filtrasol, todo eso. Pero ya nos están pidiendo cada vez más los vidrios inteligentes o películas inteligentes para combatir esa parte. Entonces, esa combinación tanto de corrientes arquitectónicas como el punto térmico, como el punto temperatura, ¿no? Cambio climático, todo eso, pues te va a hacer evolucionar también. Y pues mientras se vayan haciendo también cosas nuevas en las empresas que manejan las patentes de aluminio, pues nosotros también vamos a ir proponiendo la tecnología, ¿no? Ok, muy bien, mi Fer, me dio mucho gusto que nos digas esta cátedra de aluminio, vidrio. Platícanos, ¿tienes redes sociales? ¿Dónde te pueden contactar? ¿Dónde puedes tener más clientes? Híjole, de redes sociales, la verdad, ahorita estoy un poquito estancado. ¿Por qué? Porque, insisto, como estamos ahorita en los tiempos, intentaron extorsionarme. Entonces, por eso decidí no manejarme con redes sociales. La verdad que la mayoría de mis clientes han sido amigos, familiares, no familiares, no. De boca en boca. Amigos, familiares no es trabajo, que no me pagan. No, familiares no. Recomendaciones, todo eso. Pero sí estoy trabajando ahorita ya en redes sociales y en una página también internet para, pues ahí va a ser toda la información, todos los trabajos que hemos hecho, todos los servicios que ofrecemos y pues bueno. Entonces, ahorita si alguien quiere contactarte, luego que nos mande un mensajito y de ahí te lo pasamos. Claro. Bueno. De momento sí. Perfecto. Nos dio mucho gusto tenerte aquí con nosotros, Fer, en la pasión de construir sueños. Nos da mucho gusto que hayas construido tus sueños en base a construir los sueños de los demás, porque la parte final de una obra siempre se hace con pasión y tú eres el cierre de una obra siempre. Entonces, en la pasión de construir sueños nos dio mucho gusto tenerte aquí con nosotros. Esperamos tener un próximo capítulo también con toda tu experiencia que tengas. Y por si tienen ustedes alguna duda, algo que quieran preguntar, con toda confianza estamos para servirles. Nosotros nos despedimos, la pasión de construir sueños. Primero que se despida Fer y después hacemos el cierre. Pues muchas gracias, Arqui, por la invitación. Aquí estamos con lo que podamos contribuir también para las nuevas generaciones, pues adelante. Cualquier servicio que se le ofrezca a tu audiencia, con todo gusto, estamos a la orden. Y pues bueno, nuevamente reiterar el agradecimiento por la invitación. Cuando gustes, a la orden. Muchas gracias, fue un placer tener aquí con nosotros, una muy buena charla. Recuerden, la pasión de construir sueños. Soy el arquitecto Norberto Morales, una apasionada de la arquitectura. Y estamos aquí para tener nosotros invitados que pueden ayudarte a que tu futuro en tu casa, en tus sueños, se haga realidad. La pasión de construir sueños, el podcast. Y recuerda, solo por hoy los likes son gratis. ¿Sí, verdad, licenciado? No los cobramos, ninguno. Y las suscripciones también. Entonces, suscríbanse, activen la campanita y denle like. Hasta luego, mis apasionados. Nos vemos en el siguiente capítulo.